Buen día, en esta ocasión vamos a hablar de una de las aplicaciones a la derivada y es los problemas de optimización, es decir, encontrar máximos y mínimos. Para ello es necesario tener muy claros los presaberes correspondientes a ecuación de la recta, en particular pendiente de una recta, recta tangente y la interpretación gráfica de la derivada. En cuanto a la pendiente de una recta, debes recordar que toda recta se puede llevar a la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte. Por ejemplo, si contemplamos la ecuación y igual a 1x más 0, estaríamos diciendo que la pendiente es 1 y que el punto de corte es 0. El punto de corte no es más que el número por el cual esta recta atraviesa al eje Y. Aquí vemos que el punto de corte es 0 y por eso la recta pasa por 0. Si cambiamos el punto de corte, por ejemplo, a 1, que se halla igual a 1x más 1, entonces la recta ahora pasará por 1. Mientras que si lo cambiamos, por ejemplo, a menos 1, nuestra recta ahora pasará por menos 1. Ahora, si hablamos de la pendiente, que es la que en realidad nos interesa, ella nos va a determinar la inclinación de esta recta. Por ejemplo, si cambiamos la pendiente a 1.5, vemos que la recta ahora está más inclinada. Y si la sigo aumentando a 2, por ejemplo, la recta va a quedar aún más inclinada. Análogamente, si el valor de la pendiente, que ahora es 2, lo empiezo a hacer más pequeño hasta llegar a 1, 0 y valores negativos, vemos cómo la recta deja de estar subiendo y cuando llega a 0 queda completamente horizontal. De manera que si por ejemplo cambio el punto de corte a 1, la recta va a quedar horizontal en 1. Y si hago que la pendiente sea negativa, nuestra recta ahora no queda subiendo, sino que queda bajando. Para el término de subir o bajar, nos podemos imaginar a una persona que siempre camina en sentido de izquierda a derecha a través de la recta. Cuando la pendiente es negativa, la persona va a caminar en bajada, como en este caso. Sin embargo, si hacemos que la pendiente tome un valor positivo, por ejemplo 0.5, nuestra persona que siempre camina en sentido izquierda a derecha ahora quedará caminando en subida. Mientras que cuando la pendiente sea 0, completamente plano, horizontal. En resumen, para pendientes positivas tendremos rectas que están subiendo. Para pendientes negativas tendremos rectas que están bajando. Y para pendientes que no son ni positivas ni negativas, es decir, pendiente 0, tendremos rectas que son horizontales. En cuanto a la recta tangente a una curva en un punto, pues debemos tener una curva y un punto. Y la recta tangente a esta curva que pasa por este punto, la podemos pensar como aquella que queda determinada si nosotros viniéramos viajando por esta línea a una velocidad muy rápida y por alguna razón salimos de la línea. Por ejemplo, vamos a colocar el punto acá. Entonces, si ustedes vinieran por esta línea muy rápido y en este punto salen de la línea, ¿hacia qué dirección quedarían disparados? Saldrían disparados en esta dirección. Pues bien, entonces esta línea que está en rojo es la recta tangente a la curva en azul en el punto P. Y el ejercicio lo podemos hacer en cualquier otro punto. Pensemos, por ejemplo, si viniéramos por acá y en este punto saliéramos disparados de la curva, pues saldríamos en este sentido. Con esas dos ideas anteriores podemos recordar cuál es la interpretación geométrica de la derivada en un punto, lo que ya expliqué en detalle en otro video. Sin embargo, podemos resumir la idea de la siguiente manera. Como esta es una recta, tiene pendiente. Pues bien, el valor de esa pendiente es justamente la derivada de la función evaluada en la coordenada x del punto. Parafraseando un poquito, podríamos decir que la derivada es la pendiente de la recta tangente. O al revés, obviamente, que la pendiente de la recta tangente es el valor de la derivada en el punto. Y eso nos deja listo el terreno para hablar de los máximos y los mínimos. Si trasladamos un poquito nuestra gráfica, nos vamos a dar cuenta que esta función tiene un punto máximo y un punto mínimo. Por máximo nos referimos a puntos en los cuales la curva está más arriba y por mínimos los puntos en los cuales la curva está más abajo.
Tanto los máximos como los mínimos pueden ser absolutos o relativos. En este video vamos a hablar solamente de los relativos. ¿Y entonces qué es un máximo relativo? Podemos pensar que un máximo relativo es un punto de la gráfica el cual en sus alrededores él es el más alto de todos. Por ejemplo, este punto no es un máximo relativo porque si bien él está más arriba que los puntos que están acá, los que están aquí pegaditos a él están más arriba que él. En cambio, si miramos a este punto M mayúscula, vemos que todos los puntos que están cerca de él están más abajo que él. Y cuando digo cerca, me refiero a que, por ejemplo, aquí hay puntos de la curva que están más arriba que este M, pero no nos interesan los que están lejos, sino solamente los que están aquí pegados a él. Por tanto, este M mayúscula es un máximo relativo, mientras que un mínimo relativo sería análogamente aquel en el cual los puntos que están cerquita de él están por encima de él. En esta curva podemos apreciar que este punto que está justo aquí debajo es un mínimo relativo. Bueno, es relativo porque aquí hay otros puntos que están por debajo de él, pero no nos interesa que en este pedacito él es el más pequeño. Como vamos a ver en este video, encontrar un máximo o un mínimo se hace por medio de derivadas. ¿Y cómo es eso? Miremos qué comportamiento tiene la recta tangente en los máximos, en los mínimos y en otros puntos de la curva. Por ejemplo, vemos que cuando la curva está subiendo, la recta tangente también está subiendo. Y a medida que la curva se va acercando a su máximo, la recta tangente se va volviendo más horizontal hasta que en el punto máximo la recta tangente es netamente horizontal. Luego, si esto era un máximo relativo, la curva después de subir tendrá que bajar. Y cuando la curva baja, la recta tangente también empieza a bajar. Hasta que al llegar a su punto mínimo, vuelve y toma un valor horizontal. Para luego, cuando la curva está subiendo, la recta tangente también empezar a verse de forma ascendente. En resumen, si la curva sube, la recta tangente sube. Pero si la curva está bajando, entonces la recta tangente queda bajando. Mientras que en los máximos y los mínimos la recta tangente es horizontal. Pero es que si la recta tangente sube, es porque su pendiente es positiva. Análogamente, la recta tangente bajando es lo mismo que decir que la pendiente de la recta tangente es negativa. Ahora, si recordamos la interpretación gráfica de la derivada que nos dice que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en ese punto, al hacer los respectivos cambios tenemos que, si la curva sube, la derivada es positiva. Si la curva baja, la derivada es negativa. Y en los máximos y mínimos, la derivada es cero. Y para ser un poquito más técnicos, vamos a cambiar las palabras sube y baja por asciende y desciende. De esta manera hemos logrado encontrar una primera relación entre que una curva ascienda o descienda y en los signos de la derivada, positiva, negativa o cero. También hemos visto que en todo máximo y mínimo la derivada es cero. Es decir, si yo logro encontrar que la derivada es positiva, puedo afirmar que la curva es ascendente. Si yo logro encontrar que la derivada es negativa, puedo afirmar que la curva es descendente. Pero no necesariamente, no en todos los casos, si la derivada es cero, automáticamente el punto es un máximo o un mínimo. Y aquí hay que ser muy cuidadosos con lo que estamos diciendo. En todo máximo y mínimo, la derivada es cero. Pero no siempre que la derivada es cero, estamos en un máximo o un mínimo. En otras palabras, hay puntos en los cuales la derivada es cero y sin embargo no son ni máximos ni mínimos. Vamos a mirar un ejemplo. Observemos la gráfica que está en nuestro plano cartesiano. Le vamos a poner un punto y vamos a trazar la recta tangente a esta curva que pasa por este punto. Como vemos, aquí la curva iba subiendo y la recta va subiendo, entonces se sigue manteniendo la primera idea. Pero a medida que yo voy cambiando el punto y con él va cambiando la recta tangente, observemos que hay un punto acá en el cual la recta tangente queda completamente horizontal.
por tanto la pendiente es 0 y la pendiente de la recta tangente es la derivada, o sea que en este punto la derivada de esta función es 0. Y sin embargo, en este punto no tenemos ni un máximo relativo ni un mínimo relativo. A este tipo de puntos se les denomina puntos de inflexión. Y todas estas ideas las podemos parafrasear de una manera resumida si entendemos que cuando la derivada es 0 en un punto de la curva, lo que está pasando en ese punto es una de tres opciones. O el punto es mínimo, como en este caso, o el punto es máximo, como en este caso, o el punto es de inflexión, como en este caso. Vamos a precisar lo que hemos visto. Aquí tenemos nuestra primera chiva. Sabemos que si la derivada es positiva, la curva es ascendente. Segunda chiva, cuando la derivada es negativa, la curva es descendente. A partir de esas dos ideas tenemos la primera parte de nuestro teorema. Sea f de x una función diferenciable. Entonces, primero, la derivada es mayor que 0, esto quiere decir positivo, si y solo si la función es, claro, creciente en el punto P. Análogamente, la derivada es menor que 0, es decir, negativa, si y solo si la función es decreciente en el punto P. Para la segunda parte del teorema, nos vamos a basar primero en la siguiente chiva. Tenemos una función, tenemos aquí un punto que como vemos es un máximo relativo y trazamos la recta tangente. La chiva 4 es una situación análoga pero en un punto mínimo y la chiva 5 es otra situación parecida pero en un punto que no es ni máximo ni mínimo. Como ya hemos dicho, en los tres puntos la derivada es 0, ahí vemos la recta tangente es horizontal, lo que nos lleva a la segunda parte del teorema. De nuevo, sea f de x una función diferenciable. La derivada en un punto es igual a 0 si y solo si la función ni crece ni decrece en ese punto. Claro, en este punto ella no está ni decreciendo ni creciendo. En este tampoco y en este tampoco. Y cuando eso pasa, decimos que P es un punto crítico. Y este término va a ser muy importante. Entonces recordemos, cuando la derivada en un punto da 0, a ese punto lo llamamos punto crítico. ¿Y por qué son tan importantes esos puntos críticos? Lo que pasa es que esos puntos críticos a veces son un máximo, como en este caso, punto crítico que dio máximo. A veces son un mínimo, como en este caso, punto crítico que dio mínimo. Pero también es cierto que hay veces que no son ni máximo ni mínimo. Ahora que hemos precisado las ideas, podemos atacar el criterio de la primera derivada. Sea f de x una función diferenciable. Entonces, primero, si la derivada de la función cambia de positiva a negativa, ¿qué significa eso? Pues recordemos que la derivada es positiva si solo si la función es creciente y negativa si solo si la función es decreciente. Por tanto, si la derivada cambió de positiva a negativa en un punto, lo que en realidad estamos diciendo es que la función cambió de ser creciente a ser decreciente en ese punto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues miremos aquí el dibujito. Si la función era creciente y en cierto punto cambió a ser decreciente, lo que está sucediendo es que ese punto es un máximo relativo. Ahora, la segunda parte del teorema. ¿Qué pasa si la derivada cambia de negativa a positiva en un punto? Pues la misma idea, que la derivada cambie de negativa a positiva, lo que nos está indicando es que la función cambia de ser decreciente a ser creciente en ese punto. Entonces miremos cualquiera de los dos dibujitos. Si la función venía decreciendo y en un punto empezó a crecer, lo que en realidad está sucediendo es que ese punto termina siendo un punto mínimo relativo. Y aquí está la magia. Hemos encontrado la manera de poder determinar cuándo un punto es máximo o mínimo relativo de una función basándonos en los signos de la derivada de esa función. Por supuesto, como todo en matemáticas, las cosas se entienden mejor con un ejemplo. La metodología que voy a seguir para explicar el ejemplo y con ello ilustrar el criterio de la primera derivada es orientar acá una serie de pasos y aquí desarrollar el ejemplo.
Paso 1 para encontrar un máximo o un mínimo. Determinar los puntos críticos. Recordemos que si la función es derivable, los puntos críticos son aquellos en donde su derivada es 0. Pues el primer paso será determinar la derivada de la función. Y como quiero saber cuáles son los valores que hacen que esa derivada dé 0, el segundo subpaso va a ser igualar la derivada a 0. Una vez igualada la derivada a 0, despejamos a la variable independiente, o sea, normalmente a la x, y como todo punto del plano cartesiano tiene coordenadas tanto en x como en y, el hacer los pasos 1 a 3 me va a ayudar a encontrar la coordenada en x del punto crítico, pero me va a hacer falta encontrar su coordenada en y. Para poder encontrar esa coordenada en y, reemplazamos en la función original. Vamos a ver cómo nos va en un ejemplo práctico. Tenemos aquí esta función y queremos encontrar todos sus máximos o mínimos relativos. Siguiendo esta receta, lo primero que debemos hacer es encontrar su derivada. Entonces derivamos la derivada de x al cubo, sería 3x al cuadrado, menos derivada de 9x cuadrado, 18x, derivada de 24x es 24 y la derivada de 19 por ser una constante es 0. Siguiente paso, igualar la derivada a 0. Este es muy fácil, es cambiar esta y' por un 0. Tercer paso, despejar la variable independiente, o sea, despejar a la x. Bueno, en este caso, para despejar a la x, lo que yo voy a hacer es sacar factor común 3, puesto que todos son múltiplos de 3. Con eso puedo el 3 que está multiplicando pasarlo a dividir y cualquier número dividido entre 3 da 0. Lo que me queda al otro lado acá es x cuadrado menos 6x más 8. Eso lo podemos factorizar como x menos 4 por x menos 2. Y si dos cosas que se multiplican dan 0, es porque la primera es 0 o la segunda es 0. Si x menos 4 es igual a 0, lo que quiere decir es que x es igual a 4. Y si x menos 2 es igual a 0, lo que quiere decir es que x es igual a 2. De esa manera hemos encontrado que existen al menos dos puntos críticos, este y este. Sin embargo, como ya indicamos, un punto crítico tiene coordenadas tanto en x como en y. Y aquí apenas tenemos las coordenadas en x. Así que pasamos al cuarto subpaso, que es encontrar su coordenada en y. Para eso lo único que vamos a hacer es tomar este valor y reemplazarlo acá, en la función original. En lugar de la x pongo el 4, quedaría 4 a la 3 menos 9. Aquí en lugar de la x ponemos el 4, entonces queda 4 a la 2 más 24. Aquí en lugar de x pongo el 4 menos 19. Hacemos los calculitos y nos damos cuenta que eso da menos 3. Después que lo hicimos para uno de los valores encontrados, hacemos lo mismo para el otro. Entonces, en todos los sitios donde hay x, ponemos el 2, hacemos las cuentas y eso nos da 1. Conclusión hasta aquí. Cuando x vale 4, y vale menos 3. Cuando x vale 2, y vale 1. Y para x igual a 4 y para x igual a 2 tenemos puntos críticos. Es decir que el punto 4, menos 3 es un punto crítico y el punto 2,1 es otro punto crítico. Si los ubicamos en un plano cartesiano, tendríamos que acá tenemos al punto 2,1, el que está en rojito, y es un punto crítico. Y acá tenemos al punto 4, menos 3 en azulito, que es otro punto crítico. Notemos que si empezamos a imaginar gráficas, una opción sería esta que estoy trazando con la manito, en cuyo caso el punto 2 sería un máximo y el punto 1 sería un mínimo. Pero por ejemplo también sería posible algo como esto. En ese caso el punto 2 ya no fue un máximo, aunque el punto 1 sí fuera un mínimo. Análogamente podríamos hacer un dibujito más o menos así, en cuyo caso el punto 2 sería un máximo, pero para el punto 1 podría pasar algo así y dejaría de ser un mínimo. De esa manera, para poder saber si el punto 1 y el punto 2 son máximos o mínimos, tenemos que pasar al criterio de la primera derivada. Y lo terminamos con el segundo y último paso. Entonces aplicamos el criterio de la primera derivada. Para ello, el primer subpaso es elegir números a izquierda y a derecha de cada punto crítico. Reemplazar estos números en la derivada. Ubicar en una recta los puntos críticos y los signos que dieron esos reemplazos. Y terminamos dando la respuesta.
Entonces, primer paso, elegir números a izquierda y a derecha de cada punto crítico. Recordemos que los puntos críticos son 2 y 4. Por tanto, vamos a elegir un número a la izquierda de 2, el que ustedes quieran. Yo voy a tomar al 0. Luego tomamos un número a la derecha de 2. Yo voy a tomar al 3. Fíjense que este 3 también me sirve como un número a la izquierda de 4. Y ahora necesito un número a la derecha de 4. Entonces voy a tomar al 5. Es decir, tomamos un representante que esté antes de uno de los puntos críticos, en medio de ellos y después de ellos. Y cada quien puede elegir cuáles números tomar. Hecho esto, podemos pasar al segundo punto, reemplazar estos números en la derivada. Aquí tenemos la derivada que la habíamos calculado anteriormente. Y ahora vamos a reemplazar cada uno de estos valores en esta derivada. Entonces arrancamos, reemplazamos al 0, o sea en todos los sitios donde hay x, cambiamos la x por 0. Y obtenemos el valor de 24. Ahora reemplazamos por 3 y obtenemos el valor de menos 3. Finalmente reemplazamos por 5 y obtenemos el valor de 5. Es importante aclarar que de estos valores que encontramos, el 24, el menos 3 y el 5, no nos interesa en realidad su número, sino su signo, positivo, negativo y positivo. Información con la que pasamos al tercer paso, ubicar en una recta los puntos críticos y los signos de los reemplazos. Entonces tenemos una recta, tenemos aquí al punto crítico 2 y tenemos aquí al punto crítico 4. Vemos que el número que yo había tomado a izquierda de 2, que era el 0, me dio 24, eso no me interesa es que dio positivo, entonces este número me dio positivo. El del 3, el que habíamos tomado entre el 2 y el 4, o sea en este sector, me dio menos 3, por tanto me dio un valor negativo. Y el 5, que era de este sector, me dio un valor positivo. ¿Qué concluimos entonces? Como el representante de este sector es positivo, concluimos que la derivada en este sector es positiva. Como el representante de este sector es negativo, concluimos que la derivada en este sector es negativa. Y como el representante de este es positivo, concluimos que la derivada en todo este sector es positiva. Y listo, ya con esto podemos dar nuestra respuesta, pues sabemos que nuestra función va a crecer hasta el 2, luego empieza a decrecer hasta que llega al 4 y luego vuelve a crecer, lo cual nos permite concluir que, ya que la función es creciente desde menos infinito hasta 2 y decreciente de 2 hasta 4, el punto crítico 2,1 es un máximo relativo. Y ya que la función es decreciente desde 2 hasta 4 y creciente de 4 a infinito, el punto crítico 4,-3 es un mínimo relativo. Aquí es importante aclarar que no siempre va a suceder que en los puntos críticos la función cambie de ser creciente a ser decreciente, como por ejemplo pasó en el punto crítico 2, o el cambio que hubo en el punto 4, sino que es posible que en los puntos críticos la derivada no cambie de signo. A la izquierda de él sea positiva, a la derecha sea positiva, en cuyo caso la función es creciente a la izquierda y creciente a la derecha, o que en ambas partes la derivada sea negativa, en cuyo caso la función en ambas partes sea decreciente. En esas situaciones en las cuales la derivada no cambia de signo en el punto crítico, lo único que podemos concluir es que el punto en cuestión no era ni un máximo ni un mínimo. No olvides que en matemáticas la teoría y los ejemplos son para entender, pero los ejercicios son para aprender. Hasta la próxima.